גדול. כמה טוב שיש מחר. כמה טוב. לקום כל פעם מחדש ולהתפלל ולהודות לבורא עולם. בין הלשלכת לא מוצא נתיב, כמה עננים אינם מתאים סימן, איך עבר החורף וכבר באביב, השעון אינו מרפה וכך הזמן. טוב, גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא ארדום שיש מחר. גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא מחר. כך עם החיים הכל נראה פשוט, הכל בוקר ויוצא אל התפילה, יום אחד שמח, השני נחות, מה לעשות? כל אחד רוצה מה שהשם נתן, אבל אני רוצה לשמוע אתכם, שירו לי! ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על דברי תורה. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל המין, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יהוה, נותן התורה. בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shabbat Shalom, mis amados, bienvenidos una vez más a nuestra parashá semanal, y en esta ocasión tenemos nuestra parashá número 46 titulada Ekef, y esta parashá la encontramos en el libro de Deuteronomio capítulo 7 a partir del verso 12 y hasta el capítulo 11 verso 25. Bien, el nombre de la parashá para este Shabbat es uno de los más interesantes de toda la Torá, que se titula, como ya dijimos, Ekef. Vamos a leer el texto hebreo que dice lo siguiente. Primero lo voy a leer en español y luego en el hebreo. Dice así: sucederá por causa que si ustedes escuchan los estatutos y los guardan y los cuidan, Yahweh Eloheinu vendrá en Ete Brit y Ete Gesed que juró a nuestros Abot. Luego en el hebreo, que son las palabras más importantes, dice Bejaya Ekef Tish Maun Ete. Bien, entonces aquí encontramos la palabra que nos va a dar un poco de luz a todo este estudio. Esta palabra hebrea es Bejaya Ekef, cuya correcta traducción sería sucederá por o sucederá sí. Por lo tanto, la palabra por o sí es una conjunción condicional sumamente importante. La idea no es por haber oído, sino que algo sucederá si oyeres. Entonces, Ekef significa por o sí y es condicional, no un por o un sí de afirmación. En otras palabras, nuestro Abba Yahweh hará que suceda algo entre nosotros, Ekef, si oímos atentamente a sus palabras. Casi siempre, cuando nos encontramos un texto que puede ser bien interpretado, se refiere a nuestro Mashiach Yeshua. ¿Por qué?
porque la Torá habla siempre de Mashiach, apunta siempre a Mashiach, nos lleva a Mashiach, y Mashiach es el gran misterio de Elohim. Y porque aparte las letras ET aparecen en el texto hebreo que ya leímos anteriormente. Y ya sabemos que las letras ET significan Aleph y Tav. Y la Aleph y la Tav es nuestro Mashiach Yahshua, conforme nos lo revela el libro de Apocalipsis o Revelación. Entonces, ¿qué relación tiene la palabra Ekef con Mashiach? Bien, aquí está el significado. Ekef no solamente significa por o sí, también puede significar calcañar y viene de la raíz Akaf. Vamos a empezar primeramente con la palabra Aken, que significa firmemente, figurativamente, seguramente, también pero, ciertamente, pero verdaderamente. Ahora tenemos la raíz hebrea Akaf, que es esta raíz primaria y significa propiamente hincharse, usado solo como denominativo de atrapar por el talón, figurativamente circunvalar como si fuera haciendo tropezar los talones, también restringir como si fuera sosteniendo por el talón, calcañar, detener, engañar, falacia, suplantar. Bien, entonces, de esta raíz también se desprende el nombre de Yaakov, que significa el que agarra del talón o el que suplanta. Bien, ahora vamos a leer el libro de Génesis, capítulo 3, verso 15, para tener una mejor idea. Dice así: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu cera y la cera de ella. Él vigilará contra tu cabeza y tú vigilarás contra su calcañal. Entonces, calcañar o talón, como ya vimos, viene de la raíz akaf, es decir, sí y calcañar se escriben exactamente igual en el hebreo, solamente cambia la vocal, pero la raíz es exactamente la misma. Por lo tanto, en nuestro verso de inicio de esta parashá tenemos una referencia a nuestro Mashiach Yeshua, que son las letras Et o Aleph Tav. Vamos a volver el verso en hebreo que dice: Bejaya Ekev Tishemaun Et. Bien, entonces, en el hebreo hay una frase sumamente interesante que nos va a arrojar mucha luz para saber esto. Esta frase en hebreo es la siguiente: Ikbeta be Mashiach, cuya traducción sería en los talones de Mashiach. Es decir, en el tiempo antes de la manifestación de nuestro Mashiach Yeshua, la generación que precederá la venida de Mashiach. ¿Cuáles serán las características de la generación que antecederá la segunda venida de nuestro Mashiach? Si nosotros le damos otro contexto al verso de Deuteronomio capítulo 7 verso 12, diría entonces lo siguiente: por causa de haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Yahweh tu Elohim guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. En otras palabras, la señal de que Mashiach está a las puertas es que vendrá un gran avivamiento entre nuestro pueblo por la Torá y por los mandamientos. Amaremos los mandamientos y procuraremos ponerlos por obra. Es algo que el Eterno causará dentro de nosotros. Nuestro Creador habló a través del profeta Amós diciendo lo siguiente. Vamos al libro de Amós capítulo 8 verso 11 que dice: los días están llegando, dice Yahweh Elohim, cuando enviaré hambruna por la tierra.
no una hambruna por pan y sed de agua, sino de oír la palabra de Yahweh. Entonces, así pues, la última generación de la dispersión, y que será la primera generación de la redención, estará caracterizada por una vuelta a los mandamientos de nuestro Creador. La pregunta es, ¿ya estará pasando esto? Muy bien, pero el texto de Devarim nos revela otra cosa relacionada también con el término Ekev, y se trata de esto. Como Ekev significa talón o calcañar, estamos hablando entonces de las partes más bajas del cuerpo humano, la parte de nuestro cuerpo más cercana a la tierra. Pero, ¿y qué tiene que ver esto con nuestro Mashiach Yeshua? Muchísimo, porque eso significa que al mismo tiempo que habrá un regreso a la Torah entre los hijos de Israel, también habrá una degeneración de los valores morales y espirituales que hemos recibido de nuestro Creador. En otras palabras, tendremos que enfrentar una generación que descenderá hacia los niveles más bajos de la fe y la moralidad. Ahora yo quiero que ustedes vean algo. Cuando nosotros caminamos, todo el peso de nuestro cuerpo cae sobre el talón. Cuando nosotros caminamos, todo nuestro cerebro, corazón, brazos, pulmones, hígado, riñones, etcétera, todo nuestro cuerpo es sostenido por el calcañar. Entonces, ¿qué significa esto en relación a la generación que es traída a las pisadas de Mashiach y en relación a la generación que descenderá a lo más bajo de la tierra? Pues se trata de lo siguiente. En la misma medida en que vayamos acercándonos a los días del fin de los tiempos, veremos levantarse dos grandes grupos. El primer grupo yo lo denominé Teshuvah Torah, que significa un grupo que se vuelve a la Torah. Y el segundo grupo va a ser como los días de Noé. Es decir, la actividad demoníaca y la promiscuidad sexual será más grande que jamás haya experimentado el hombre. Lo que estoy diciendo es esto, que todas las cosas hermosas que han realizado los hombres de nuestro Elohim en toda la historia previa, será vista en su totalidad entre los que regresamos a la Torah. Todas las cosas malas y perversas que han realizado los impíos será vista en su totalidad antes de la aparición de nuestro Mashiach. Así pues, por un lado, estaremos mirando una generación que irá elevándose cada vez más y al mismo tiempo otra generación que irá descendiendo cada vez más. La generación que se eleva por su consagración y santificación guardará los mandamientos de nuestro Creador, aun aquellos más insignificantes. Y por otro lado, la generación de los malvados podría cubrir los mandamientos más pequeños y no tener conciencia de ellos. Pero aún esos mandamientos pequeños serán obedecidos y enseñados por los que verdaderamente aman a nuestro Abba Yahweh. Vamos a ver qué es lo que dice el libro de Mateo capítulo 5 versos 18 y 19. Dice así: Sí, en verdad, les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod ni una tilde pasará de la Torá, no hasta que lo que tenga que suceder, suceda. De manera que cualquiera que desobedezca el menor de estos mitzvot y enseñe así a otros, será llamado el menor en el reino de Yahweh. Pero cualquiera que los obedezca y así enseñe, será llamado grande en el reino de Yahweh. Pero también entonces veremos una generación
que desciende por su desobediencia. Entonces, hasta los mandamientos más elementales, juntamente con los que aparentan ser los más insignificantes, serán pisoteados y mancillados por esa generación adúltera y pecadora. Vamos a ver qué es lo que dice el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 5. Dice así: además, entiende esto. En el Aharit Hayamim vendrán tiempos difíciles. La gente será amadores de sí, adoradores del dinero, vanagloriosos, arrogantes, insultantes, desobedientes a los padres, ingratos, malvados, insensibles, implacables, calumniadores, incontrolables, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, hinchados con vanidad, amando el placer más bien que a Yahweh, según retienen la apariencia externa de religión, pero niegan su poder. Mantente alejado de personas como estas. Entonces, en el judaísmo también se habla de otra expresión que es Ikbeta be Mashiach Jupa. Su traducción sería la impertinencia de los días de Mashiach. ¿Y qué significa esto? Que nuestro Mashiach Yahshua habló de un amigo que viene a medianoche y le dice lo siguiente. Vamos al libro de Lucas capítulo 11, versos del 5 al 8 que dicen: también les dijo, supongan que uno de ustedes tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada para que él coma. Ahora bien, el que está dentro puede responder: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos están en cama conmigo. No puedo levantarme para darte nada. Pero les digo, aunque el hombre no se levante porque es su amigo, por la importunidad del hombre se levantará y le dará lo que necesite. Entonces, la pregunta sería, ¿qué pediremos? Pues pediremos que nuestro Mashiach Yahshua nos sea enviado. Yahshua también dijo lo siguiente. Vamos al libro de Mateo capítulo 23, verso 39. Dice así: pues te digo, desde ahora tú no me verás otra vez hasta que digas: Baruch haba Beshem Yahweh, bendito es el que viene en el nombre de Yahweh. Así pues, entonces, una de las características de nuestra generación será cuando digamos: sí, ven Adón Yahshua. Bien, vamos a ver ahora otro punto que es la era de Mashiach. Aquí en el libro de Devarim, capítulo 7, versos del 13 al 15, describe perfectamente la era de Mashiach como resultado de la vuelta de nuestro pueblo a nuestro Mashiach Yahshua. Vamos a leerlo, dice así: Él los amará, los bendecirá y multiplicará sus números. Él también bendecirá el fruto de sus cuerpos y el fruto de su tierra, su grano, vino, aceite de oliva y los jóvenes de sus reses y ovejas, en la tierra que él juró a sus padres que él les daría. Ustedes serán más bendecidos que todos los otros pueblos, no habrá varón o hembra estéril entre ustedes, y lo mismo con su ganado. Yahweh removerá todas las enfermedades de entre ustedes, él no los afligirá con ninguna de las espantosas enfermedades de Mitzrayim, las cuales ustedes han conocido. Al contrario, él las echará sobre aquellos que los odian a ustedes. Esto es lo que describe la era de Mashiach, como resultado de los que hemos vuelto al pueblo de nuestro Abba Yahweh. Ahora, en el capítulo 8, verso 5 de este libro de Deuteronomio, dice lo siguiente:
Piensen profundamente acerca de ello. Yahweh los estaba disciplinando así como un hombre disciplina a su hijo. La disciplina está íntimamente relacionada con el dolor. Toda disciplina implica cierto nivel de dolor, de sufrimiento, pero la intensidad del sufrimiento depende muchas veces de cómo lo veamos y de cómo reaccionemos. La Torá nos dice y nos enseña que cuando nuestro Creador nos expone al sufrimiento, hay un propósito detrás, y es obviamente para nuestro bien, para purificarnos y para limpiarnos. Pero, ¿sabían ustedes, mis amados, que el dolor también sirve para depurarnos, limpiarnos y emblanquecernos? Vamos a ver qué es lo que nos enseña el libro de los Hebreos, capítulo 5, versos del 7 al 10, que dice lo siguiente. Durante la vida de Yahshua en la tierra, él ofreció oraciones y peticiones, llorando con gran clamor y derramando lágrimas al Hakadosh, que tiene el poder de salvarlo de la muerte, y fue escuchado por causa de su Kedushá. A pesar de que él era el Hijo, aprendió obediencia por medio de sus sufrimientos, y después que todo se cumplió, se convirtió en la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen, ya que había sido proclamado Cohen Gadol por Yahweh para ser comparado con Melquisedec. Entonces, cada vez que el Adón permite que nosotros suframos, pueden estar seguros, mis amados, que se trata de un proceso por el cual seremos depurados, limpiados, emblanquecidos y perfeccionados en obediencia. Cuando nosotros entendemos todo esto, cuando podemos comprenderlo maduramente, adultamente, entonces el dolor será mucho más pasajero, mucho más llevadero, porque sabemos internamente que pasada la prueba, pasado el trato de nuestro Creador, nuestra vida estará capacitada entonces para operar en responsabilidades mayores, en proyectos más delicados que requieren a una persona mejor entrenada. ¿Y cómo podemos explicar entonces que muchas veces a los malos les va bien y a los buenos pareciera sujetos a todo tipo de limitaciones y problemas? Vamos a ver qué es lo que nos dice en el Salmo 37, versos del 1 al 4, y el Salmo 71, verso 11. Dice así: No te inquietes a causa de los malhechores, ni envidies a los que hacen iniquidad, porque pronto ellos se marchitarán como hierba y se secarán como el verde de los campos. Confía en Yahweh y haz el bien. Habita en la tierra y serás alimentado con la riqueza de ella. Entonces te deleitarás en Yahweh y él te otorgará los deseos de tu corazón. Y en el Salmo 71, 11 dice así: Ellos dicen, Elohim los ha abandonado. Vayan tras él y atrápenlo, porque nadie lo salvará. Entonces, en el juicio que se da en el libro de Bereshit, capítulo 3, la maldición del hombre fue: comerás el pan con el sudor de tu frente. Sin embargo, a la serpiente se le dijo: polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Cuándo se acaba el polvo? Nunca. Entonces, ¿quién salió mejor? Aparentemente la serpiente, porque se le garantizó comida para toda la vida. Sin embargo, al hombre se le dijo: con el sudor de tu frente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El hombre prepara la tierra, siembra la semilla y entonces tiene que esperar que nuestro Creador envíe su lluvia a su tiempo, y ese esfuerzo que el hombre hace
depende ahora de la lluvia que nuestro Creador envíe del cielo. Por consiguiente, así se crea un vínculo entre el hombre y nuestro Creador. Y eso es lo que hace el juicio del hombre superior al de la serpiente. Es como si nuestro Abba dijera: ahí tienes suficiente comida, pero no tendrás una relación personal conmigo. Nunca. Adán, tú serás diferente. Tendrás que luchar, tendrás que esforzarte, pero dejaré siempre abierto el camino para que vengas a mí, para que tengas relación íntima conmigo. Así pues, entonces, en medio de este juicio que encontramos entre el hombre y la serpiente, también encontramos la mayor misericordia. Bien, vamos ahora al punto de el valor de la gratitud. Una de las notas interesantes de esta parasha es la mención que hace Moshe del incidente relacionado con el becerro de oro, y en su discurso Moshe nos comparte de la intimidad que experimentó al subir al monte Sinai, donde estuvo por 40 días y 40 noches orando a nuestro Abba Yahweh y buscando su rostro. Moshe añade que en esos días no comió pan ni bebió agua. Ahora bien, este incidente va escoltado por dos importantes hechos. Primero, Moshe pide a los hijos de Israel que tengamos temor de Elohim. Y segundo, los días de ayuno extra que pasó Moshe rogando por la continuidad histórica de Israel ante el inminente peligro de la destrucción por la ira divina. Evidentemente, la interferencia de Moshe hizo la diferencia a favor de la nación que se había rebelado contra el Eterno en lo relacionado al pecado del becerro de oro. ¿Y cuál es la razón por la cual Moshe nos cuenta su intimidad, los días de ayuno y oración que pasó extra para mitigar la ira de nuestro Abba Yahweh y procurar la salvación de Israel? ¿Cómo entonces explicar la demanda del temor de Elohim por un lado y la narrativa de los días de ayuno y de oración de Moshe por el otro? Moshe entonces demanda que tengamos temor de nuestro Abba Yahweh. La ingratitud es una mala compañía. Ser agradecidos es una de las acciones más importantes con las cuales tenemos que adornar nuestra forma de vida. Así pues, la próxima vez que observes una conducta transgresora de la Torá, no solamente piensa en que estamos violando la Torá y pasando por encima de nuestro Creador, sino también echando por tierra todo el cariño, amor, simpatía, ayunos y desvelos de aquellos que el cielo nos ha enviado para que nos cuiden en nuestro peregrinaje. También recuerda las oraciones de tus padres, sus lágrimas, desvelos, ayunos y cuidados para que te vaya bien aquí en esta tierra, y los desvelos y cuidados de tus maestros de Torá para que te vaya bien en el mundo por venir. Si el temor del cielo no te detiene, que al menos sea entonces la gratitud la que te pueda detener. Nuestro amado maestro Yahshua enfatizó mucho este principio y en una ocasión sanó a 10 leprosos. Solamente vino uno a darle las gracias y ahí mismo conocemos la reacción de nuestro maestro. Vamos al libro de Lucas capítulo 17 versos del 15 al 17 que dice: uno de ellos, tan pronto notó que había sido sanado, regresó y a gran voz alababa a Yahweh. Y cayó postrado rostro en tierra a los pies de Yahshua para darle gracias. Él era de Shomron. Yahshua dijo: ¿no eran 10 los que fueron limpios? ¿Dónde están los otros 9?
muchas cosas buenas y maravillosas habrían podido suceder en nuestras vidas si hubiéramos conocido el poder de la gratitud como una expresión sublime de fe en nuestro Creador. Para entender entonces cómo opera la redención, tenemos que mirar cómo operó la primera redención, porque las primeras cosas que suceden en las Escrituras contienen la raíz espiritual que nos permitirá entender cómo operan las cosas en otros momentos de nuestra historia y de nuestras vidas. Todo lo que está escrito en la Torá es para nuestra elevación espiritual. Shaul dijo: las cosas que se escribieron antes para nuestro bien fueron escritas. Entonces, esto significa que cada letra de la Torá, cada sílaba, cada palabra, cada frase, cada verso de la Torá tiene un potencial de enseñanza y educación a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto y preparado para toda buena obra, es decir, para que cumpla su parte en la misión de redención que nos ha sido confiada. La palabra Torá no significa ley como muchos dicen, significa instrucción, y es el libro de las instrucciones de Elohim para que sepamos cuál es el camino correcto por el cual debemos andar y para que todas las cosas que hagamos nos salgan bien, tal como está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el Melech David dijo lo siguiente: da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Entonces, una pregunta: ¿qué es la gratitud? Gratitud es reconocer que nuestro Abba Yahweh tiene el dominio de todo, que no se mueve la hoja de un árbol sin su permiso, que un pajarillo no cae a tierra sin su voluntad, que del Eterno viene lo bueno y lo malo, y que finalmente todo, absolutamente todo, será para su gloria y nuestro bien, y por tanto reconocer a nuestro Creador en todo, darle gracias a nuestro Abba Yahweh en todo y confiar plenamente en su salvación. ¿Qué es lo contrario a la gratitud? Es la queja. ¿Y qué es la queja? La queja es el descontento, el lloriqueo, la rebelión constante cada vez que nos sucede algo que no entendemos o que no queremos o que no va según lo que hemos planeado. Así como la gratitud es una forma de fe, así la queja es una forma de idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría es, en su esencia, la creencia de que nuestro Abba Yahweh no tiene el control de todo en su mano, que hay cosas que se le escapan a nuestro Creador y que no todo obrará para nuestro bien. Entonces sacamos a nuestro Abba Yahweh de esa situación y comenzamos a quejarnos y a exigir respuestas. Miremos entonces a los hijos de Israel en la primera redención para que no cometamos sus errores en la última y final redención. En el libro de Deuteronomio capítulo 9, Mose, en sus discursos de educación a la nueva generación que entraría a la tierra prometida, les dice lo siguiente: recuerden y nunca olviden que sus padres irritaron a Elohim en el desierto desde el mismo día que salimos de Egipto hasta este momento que estoy hablándoles aquí. Entonces, así como la fe agrada a nuestro Padre Celestial, la queja lo irrita. ¿Por qué la fe agrada a Elohim? Porque lo hace Adón y dueño de toda circunstancia que tiene lugar en el universo, en la historia y en nuestras propias vidas. ¿Y por qué la queja irrita a nuestro Creador? Porque lo hace siervo y no dueño y amo del universo, de la historia
y de nuestras vidas. La queja constante de los hijos de Israel fue una de las cosas que más disgustó a nuestro Creador en la primera redención. Pensemos en esto último ya para ir terminando esta parashá. Elohim toma a un simple pastor de ovejas en el desierto de Madián, a Moshe, y lo envía sin armas, sin ejércitos, a enfrentarse al más sanguinario y poderoso hombre que vivía sobre toda la faz de la tierra en aquellos días, el faraón de Egipto. Este faraón, en vez de escuchar el llamado del Elohim de Israel, de dejar ir a los hijos de Israel para servirle, el faraón endureció su corazón y aumentó la intensidad de la esclavitud de los hijos de Israel. ¿Y cómo reaccionaron los hijos de Israel? Quejándose. Le dijeron a Moshe: desde el día que llegaste aquí no has hecho otra cosa que empeorar nuestra situación. En otras palabras, mejor te hubieras quedado de pastor de ovejas, mejor no hubieras venido aquí, porque nos has hecho más enemigos aún del faraón. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud ante las adversidades que tenemos en nuestra vida? ¿De gratitud o de queja? Ser agradecidos es una norma de carácter que debe de adornar la vida de todo hijo e hija de Elohim. La fe purifica nuestra visión, la queja y la murmuración la empañan. Shabbat Shalom para todos, mis amados. הגדול והדלקת אור בתוכי, ילד שכולו אהבה וחום עם חיוך בתוכן. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, בחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה יהוה, נותן התורה. Toda Gabá Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. ציפור שמריעה אל דוב החל